Bienvenidos a otro video en el canal. Hoy tengo una historia que me dejó completamente sorprendido, algo que me fue enviado por uno de nuestros seguidores, un relato aterrador que viene de los años 70, en un lugar que pocos se atreven a recordar, el manicomio de Santa Isabel en Chihuahua. El testimonio me lo mandó Carlos, un seguidor que vivía cerca donde según él, su abuelo trabajó como enfermero en este manicomio. Pero lo curioso es que después de tantos años, su abuelo nunca había querido hablar sobre los horrores que vivió allí, hasta una noche, cuando, después de un largo silencio, decidió contarle una historia tan escalofriante que aún lo persigue. Lo que van a escuchar a continuación no es algo común, ni algo que se pueda olvidar fácilmente. Prepárense para escuchar lo que ocurrió en ese siniestro lugar, y por qué algunos aseguran que lo que pasa en el manicomio de Santa Isabel sigue vivo, de alguna manera, hasta el día de hoy. El manicomio de Santa Isabel. Mi abuelo comenzó a contarme que en 1973, algo extraño ocurrió en el manicomio de Santa Isabel. En ese tiempo, el manicomio era conocido por sus estrictos y severos métodos. Los pacientes que llegaban ahí no solo eran personas de la calle o delirio, algunos traían historias demasiado raras. Pero según mi abuelo, todo cambió cuando en 1974 un paciente apareció de la nada, sin identificación, sin familia, solo con la mirada perdida y un miedo palpable en sus ojos. Estaba completamente desnudo, su piel pálida y su cuerpo marcado por cicatrices. Lo registraron como paciente 65, y lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Algo no estaba bien con ese hombre, me decía mi abuelo. Desde que llegó, las cosas en ese manicomio nunca fueron las mismas. Desde su llegada, los enfermeros comenzaron a escuchar ruidos extraños, como si algo se moviera en la oscuridad. Al principio pensaron que era el sonido de las viejas paredes, pero pronto comenzaron a oír susurros. Nos llaman, susurraban, y nadie sabía de dónde provenían. Los enfermeros empezaron a sentirse observados, pero lo peor fue cuando algunos dijeron haber visto sombras cruzar por los pasillos vacíos. Siempre a la misma hora, las 3:17 de la mañana. Un martes 14 de noviembre de 1974, a las 3:17 de la mañana, algo sucedió que nadie pudo explicar. La electricidad se apagó en todo el manicomio. Todo, sin razón alguna. Las luces y las alarmas, como si alguien hubiera apagado todo a propósito. Silencio absoluto. En ese silencio, los susurros aumentaron. No se trataba de los pacientes, no se trataba de los enfermeros. Eran voces extrañas y distorsionadas que se escuchaban en cada rincón del manicomio, como si algo estuviera llamando, buscando algo. Algunos enfermeros decidieron investigar, y cuando llegaron a la habitación de paciente 65, la puerta estaba cerrada por dentro. No había ninguna señal de vida. Al abrirla, el paciente estaba sentado, mirando fijamente una pared, como si estuviera esperando algo o a alguien. Esa noche, José, uno de los enfermeros más veteranos, desapareció. Nadie lo vio entrar a la habitación de 432, pero al siguiente día, su rastro de sangre los condujo hasta la esquina de la habitación. José nunca apareció de nuevo. Lo que siguió fue aún más aterrador. Unos meses después, durante una inspección rutinaria en el manicomio, encontraron una vieja grabadora de cinta escondida en una esquina oscura del ala donde estaba el paciente 65. Cuando la pusieron a funcionar, las voces que salieron de esa grabadora no eran humanas. Una voz profunda y distorsionada que murmuraba: ellos me llaman, yo lo sigo.
Mi abuelo me decía que el sonido de esa grabación recorrió las paredes del manicomio, como si las voces estuvieran vivas, desesperadas, llamando a todos, al uno por uno. Nadie volvió a hablar de esa grabadora, pero la inquietud se quedó en las paredes, en el aire, en las miradas de los enfermeros. Mi abuelo me contó que, después de todo eso, el manicomio fue cerrado. Los pacientes fueron reubicados y muchos de los empleados desaparecieron sin dejar rastro. No se dieron razones oficiales, pero la atmósfera extraña que había quedado atrás en el manicomio de Santa Isabel no era para nada normal. Algo oscuro, algo sin nombre, se quedó allí. Mi abuelo siempre me decía que la entidad que habitaba ese lugar nunca se fue. Años después, cuando pasaba cerca del manicomio, sentía como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad, como si los susurros aún flotaran entre las ruinas. Carlos, me dijo en una de sus últimas conversaciones, cuando estés cerca de esos lugares, recuerda que los fantasmas no son solo aquellos que ves, sino los que te llaman a través de los susurros. Y en Santa Isabel, no estamos solos. Si te ha gustado este relato, dale like, suscríbete, y si tienes una historia aún más aterradora, compártela en los comentarios. Recuerda, la oscuridad nunca nos abandona, solo cambia de lugar. Hasta la próxima. Y no olvides, ten cuidado al caminar por la noche, tal vez no estés tan solo como crees.